Bueno, pues vamos a continuar con lo que estábamos viendo la vez anterior, que era el cálculo de las normas matriciales. Ya habíamos visto que la norma 1 se puede calcular como la máxima suma por columnas. Si tenemos una matriz A, su norma 1 se puede calcular calculando la suma máxima por columna en valor absoluto. Un ejemplo es la matriz que se muestra en el ejemplo 2,2, en donde se tienen estos coeficientes. Entonces, la suma máxima por columna en valor absoluto, la primera columna es 2, la segunda columna es 3, la tercera columna también es 3. Entonces, la suma máxima es 3, por lo tanto, la norma 1 es igual a 3. La norma 1 es igual a 3. Por otro lado, bueno, eso lo demostramos la vez anterior, ¿verdad? Que así es la norma. También se puede calcular la norma infinito de una matriz. En este caso no se demostró en clase, sino se deja como tarea verificar que la norma infinito es la suma máxima por renglón de la matriz. Por ejemplo, en esta matriz A, la suma del primer renglón es 4, la del segundo es 0 y la del tercero es 4. Entonces el máximo es 4. Por lo tanto, la norma infinito de esa matriz es 4. Quedó pendiente el demostrar o el encontrar un algoritmo o una forma de calcular la norma 2 de una matriz, ¿verdad? Si nosotros recordamos las gráficas que teníamos aquí de cómo se transforma bajo una matriz la bola unitaria en la norma 1, en la norma infinito y en la norma 2, en este caso la bola unitaria se transforma en una elipse. Entonces, lo que queremos calcular es la máxima amplificación, ¿verdad? En la imagen. O sea, el máximo de los A por X, cuando X está dentro de la bola unitaria. Ese máximo se toma sobre uno de los ejes principales de la matriz, ¿verdad? El eje mayor, de la elipse. El eje mayor de la elipse, que en este caso pues es el que se indica aquí con esta línea. Entonces, bueno, pues como eso está asociado con valores propios y vectores propios, de hecho esta dirección, la dirección de los ejes principales de una elipse está relacionada con los vectores, con la dirección de los vectores propios. Así que en este caso, para calcular la norma 2 de la matriz, tenemos que hacer uso del concepto de valor y vector propio de una matriz, que yo supongo que ustedes ya han visto en sus cursos de álgebra lineal. Entonces, pues aquí se presenta para que esté en forma autocontenida, de manera muy rápida, el concepto de valor y vector propio. Entonces, bueno, pues ya sabemos que un valor propio tiene esta propiedad, ¿verdad? Hace que es tal que existe un X, tal que A por X es lambda por X. En ese caso, a X se le llama el vector propio asociado a lambda. Bueno, la forma de calcular los valores propios, pues es precisamente resolviendo esta ecuación, ¿verdad? Determinante de A menos lambda I es un polinomio en lambda. Entonces, encontrando las raíces de ese polinomio, podemos encontrar los valores propios. Y a partir de la matriz A menos lambda I se pueden encontrar los vectores propios. Entonces, bueno, pues al polinomio, a este polinomio, que le llamamos P lambda,
se le denomina polinomio característico. Entonces, aquí se da un ejemplo, la matriz A, que se muestra, creo que es la misma del ejemplo anterior. No, es un poco distinta. Se da esta matriz A. Su polinomio característico, pues, es el determinante de A menos lambda I, que es esta matriz que tenemos aquí. Lo único que cambia es la diagonal, ¿verdad? Sacamos el determinante, me da esta expresión que tenemos aquí. Una vez que multiplicamos y simplificamos, pues me queda este polinomio, ya en forma pues un poco simplificada, digamos, ¿no? Calculamos las raíces de este polinomio. Está claro que una de las raíces es 0. Llamamos lambda 1 a esa raíz. Y las otras dos raíces son las raíces de este polinomio cuadrático, que van a ser complejo conjugadas, ¿verdad? Lambda 2 es menos 3 más la raíz de 3 por i entre 2. Y lambda 3 es el conjugado de este número complejo. Bueno, entonces los valores propios pueden ser reales o complejos. Cuando hablamos del módulo o de la magnitud de un valor propio, pues nos estamos refiriendo precisamente, si es número real, es el valor absoluto, ¿no? Y si es número complejo, es el módulo propiamente del número complejo. Bueno, un concepto importante para poder definir la norma 2 es lo que se llama el radio espectral de una matriz. Dada una matriz de n por n, su radio espectral se define como el máximo de los módulos o magnitudes de los valores propios de la matriz A. A este máximo se le llama el radio espectral. Entonces, por ejemplo, en esta matriz que acabamos de ver anteriormente, a esta matriz 3 por 3 conocemos que sus valores propios son estos 3. Por supuesto, el primer valor propio tiene magnitud igual a 0. Y la magnitud de los otros dos valores es la misma porque son complejo conjugados, ¿verdad? El módulo de este número complejo es igual al de este. Por lo tanto, el radio espectral es el módulo de cualquiera de ellos dos, ¿verdad? Entonces va a ser la raíz cuadrada de 9 más 3, la raíz cuadrada de 12, ¿verdad? Entre 4. Ese es su radio espectral de esa matriz. Entonces, bueno, pues lo vamos a denotar por ρ, por la letra griega que es la equivalente a la R, ¿verdad? De radio. Entonces, bueno, pues vamos a denotar así al máximo valor propio, máximo módulo de los valores propios. Y bueno, vamos a usar el siguiente resultado, que es muy importante. Bueno, no solamente en este caso, sino en general en el álgebra lineal. Si tenemos una matriz simétrica, cualquier matriz simétrica, de acuerdo a uno de los teoremas importantes del álgebra lineal, que está asociado al teorema espectral, es que cualquier matriz simétrica real cuadrada de n por n tiene un conjunto completo de vectores propios. Y este conjunto de vectores propios es ortonormal. En otras palabras, si A es igual a su transpuesta, es decir, A es simétrica, A tiene n vectores propios que son ortonormales. Por supuesto, todos son distintos, ¿verdad? Eso siempre va a ocurrir para cualquier matriz simétrica. Es un resultado del álgebra lineal. Aquí no voy a demostrar este resultado, no es el propósito, sino más bien utilizarlo para definir la norma 2 de una matriz, en donde ahora sí ya tenemos los elementos para definir esta norma. La norma 2 de una matriz indica aquí en 2.5
en esta relación, se define como la raíz cuadrada del radio espectral de A transpuesta por A. Bueno, puede parecer extraño, ¿verdad? Puede parecer extraño a simple vista esta relación. Pero bueno, es precisamente lo que vamos a ver en un momento, a verificar que efectivamente así es. Entonces, bueno, déjenme, para explicar esta parte, déjenme avanzar un poquito. Fíjense, aquí lo que nos interesa es la norma 2 de la matriz A. Entonces, esto se hace en 2 pasos o 3, como depende, ¿verdad? Como lo haga uno. Calcula uno la matriz A transpuesta por A primero. Una vez que ya tiene uno la matriz A transpuesta por A esa matriz le calcula uno su radio espectral. Es decir, le calcula uno los valores propios, tenemos que calcularlos y sacar el que tiene módulo máximo. Y a ese hay que sacarle al final la raíz cuadrada. ¿Ok? Entonces, para sacar el radio, como vamos a trabajar con A transpuesta por A, pues sabemos que toda matriz A transpuesta por A es simétrica, ¿verdad? Entonces, en consecuencia, esa matriz tiene n vectores propios ortonormales con correspondientes valores propios que pueden ser reales o complejos. Bueno, aquí lo importante es que tenemos un conjunto completo de vectores propios. Entonces, ¿qué quiere decir conjunto completo? El conjunto es un generador de todo el espacio n-dimensional, Rn, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues podemos aprovechar el hecho de que este conjunto de vectores propios es una base para precisamente tratar de estimar la norma de la matriz, ¿verdad? Entonces, bueno, a ver, déjenme compartir una pizarra para explicar un poquito más este concepto con más calma. Entonces, queremos calcular la norma 2 de una matriz. Por definición, sabemos que esta norma 2 es el supremo de los productos A por X en la norma 2 con X en la esfera unitaria, ¿no? Ya tenemos la esfera unitaria. Bueno, este es en el caso de n igual a 2, ¿verdad? Y pues los productos, este es un valor X. La imagen de la esfera pues es posiblemente por aquí anda su valor AX, ¿verdad? Tenemos A. Entonces queremos calcular el supremo de estos valores. Pero nos interesa sobre la esfera unitaria, entonces pues tendríamos por acá los valores, ¿verdad? Esos son los que nos interesan, nada más. Entonces, nos interesa estimar entonces estas cantidades. ¿Verdad? Es más fácil, generalmente, en la norma 2, estimar
norma 2 al cuadrado. Cuando trabajamos en la norma 2, ¿verdad? Porque esto es lo mismo que A por X es el vector, el producto escalar del vector por consigo mismo, que en este caso es A por X, ¿verdad? Y esto es lo mismo que X transpuesta A transpuesta A por X. Y bueno, pues aquí es donde aparece el producto de A transpuesta por A, ¿verdad? En estimar esta magnitud. Por lo tanto, esta magnitud que está, que teníamos inicialmente, pues es la raíz cuadrada, ¿no? De X transpuesta A por X. ¿Ok? Y entonces, bueno, pues ya de aquí aparece la raíz cuadrada que teníamos, que aparece en la proposición, ¿verdad? Entonces, bueno, A transpuesta por A es una matriz simétrica. Por lo tanto, tiene n valores propios, que les vamos a llamar U1, está UN. Estos son vectores propios. Ortonormales. Ese es un teorema de la álgebra lineal. Y bueno, pues vamos a suponer que sus correspondientes valores propios son lambda 1 hasta lambda n. Son los valores propios. Como nuestro objetivo es estimar esta cantidad, entonces, bueno, pues cualquier vector X, dado X en Rn, pues X se puede expresar como la suma o como combinación lineal de los vectores propios, porque forman una base, ¿no? O sea, esto implica que estos vectores son una base de Rn, a ser ortonormales. Entonces, bueno, pues el vector X se puede expresar como combinación lineal de esos vectores. Bueno, ¿cómo es la norma 2 de este vector? Si lo calculamos al cuadrado, pues sabemos que es X transpuesta por X, ¿verdad? Producto escalar del vector consigo mismo. Entonces, pues esto me va a dar el producto escalar de esta suma, la transpuesta, por el vector. Bueno, como los vectores son ortonormales, en estos productos me queda una suma doble, ¿verdad? Entonces, los productos U1 por cualquier otro distinto de U1 acá van a ser 0. Por lo tanto, pues aquí nada más va a sobrevivir este con este. Entonces voy a tener alfa 1 al cuadrado por la U1 transpuesta por U1, pues va a ser 1, ¿verdad? Porque los vectores son ortonormales, es decir, tienen norma igual a 1. Y lo mismo si multiplico el término con U2,
con todo lo que está en el lado derecho, pues nada más me va a quedar el correspondiente término, alfa 2 al cuadrado, y así sucesivamente. Entonces, bueno, pues esto me está diciendo que la norma 2 al cuadrado de un vector X expresado en la base de los valores de los vectores propios es la suma de sus coordenadas al cuadrado, la norma cuadrado, ¿verdad? Bueno, eso me va a ayudar a estimar precisamente, pues, a sacar conclusiones de esta estimación. Entonces, bueno, pues si uno si uno continúa con esta estimación, pues vamos a tener lo siguiente. A ver, entonces, continuando con la estimación, que es la que nos interesa. Esta es la que nos interesa, ¿verdad? Es a la que le queremos sacar el supremo. Pero ahorita la vamos a estimar al cuadrado. Entonces dijimos que esto era X transpuesta por A transpuesta por A por X, ¿verdad? Bueno, pues esto es lo mismo que alfa 1 U1 más alfa n UN, que es la expansión de X en términos de los vectores propios, A transpuesta por A por alfa 1 U1 más alfa 2, alfa n UN. Bueno, por linealidad, pues vamos a tener el primer término, lo vamos a mantener igual. Y la acción de A transpuesta por A sobre cada uno de estos términos me va a dar alfa 1 A transpuesta por A por U1, etcétera, hasta A transpuesta por A. Claro, puedo sacar la alfa n, ¿verdad? Déjenme insertarla aquí. Más alfa n y aquí pongo un. Pero recordemos que estos son vectores propios de A transpuesta por A, por lo tanto esto me va a dar lambda 1 por U1. Y lo mismo todos los demás términos. El último queda entonces como lambda n por UN, ¿verdad? Por ser vectores propios. Y finalmente, pues puedo realizar el producto de la primera suma por la segunda suma. Y de nuevo voy a usar ortonormalidad. Los vectores U1 con todos los demás, pues son ortonormales. Entonces solamente en este producto de la primera suma con la segunda va a sobrevivir pues este con este. ¿Qué me va a dar? Bueno, aquí tengo el alfa 1, ¿verdad? Entonces me va a dar alfa 1 cuadrada, lambda 1, nada más, porque U1 transpuesta por U1, pues si quieren le pongo así, ¿no? Para que me quede así, ¿verdad? Más todos los términos van a ser similares. Me va a dar alfa n cuadrada, lambda n, un transpuesta un. Bueno, esto es igual a 1, porque los vectores son ortonormales. Entonces, al final, voy a obtener que esto es lo mismo que la suma desde igual a 1 hasta n de alfa i cuadrada lambda i.
Es decir, el producto de AX, la norma del producto de A por X, la norma 2, al cuadrado, es igual a esta cantidad. Como yo quiero estimar esto, pues me doy cuenta de que esta cantidad que acabo de calcular es menor o igual que el máximo de los lambda i's, ¿verdad? Por la suma de alfa i cuadradas. Bueno, quiero preguntarles a ustedes si se acuerdan a qué es igual esta cantidad, esta suma de alfa i al cuadrado. A ver si van siguiéndome. ¿Sí se acuerdan? A ver, me regreso. Eso ya lo habíamos calculado. ¿Qué es igual la suma de las alfa i al cuadrado? ¿Jóvenes? ¿Sí están por ahí? Sí, profesor. A ver, alguien que me diga qué es igual suma de alfa i al cuadrado. Son los escalares al cuadrado, la suma de esos escalares al cuadrado por los que estaba multiplicando los vectores, o sea, los escalares que eligió para que están multiplicando con la base que había elegido de los UIs. Sí, tiene que ver con esta expansión. Es igual a la norma de x al cuadrado, ¿no? Es la norma de x al cuadrado, exactamente. Entonces, esto que tengo aquí es el máximo de los lambda i por la norma de x, la norma 2 al cuadrado, ¿verdad? Entonces, esto implica, esta estimación que acabo de hacer, implica que el supremo de esto, de A, la norma 2 de A por X, cuando la norma 2 de X es igual a 1, es decir, sobre la esfera unitaria, va a ser menor o igual que la raíz cuadrada de esta cantidad. Pero como estamos pidiendo que la norma 2 sea igual a 1, pues entonces va a ser la raíz cuadrada del máximo de los lambda i's. ¿Están de acuerdo? Porque esta norma pues ya va a valer 1, ¿verdad? Esto es precisamente la raíz cuadrada de ρ A transpuesta por A. Porque déjenme quitar esta parte. Porque estos valores propios son valores propios de A transpuesta por A. Y como es el máximo en magnitud, pues es el radio espectral. Entonces, bueno, pues aquí esta estimación me está diciendo que la norma de A, que es este supremo, la norma de la matriz, la norma 2, es menor o igual que la raíz cuadrada del radio espectral.
¿Qué es lo que me está diciendo esto? Bueno, pues que en realidad esta raíz cuadrada del radio espectral ya transpuesta por A es una cota superior de estas cantidades, ¿verdad? Estas cantidades. Entonces, ¿qué tengo que hacer para verificar que en realidad se cumple la igualdad? Se alcanza la igualdad. Lo que tengo que hacer es encontrar un valor de X, o sea, para demostrar la igualdad, esta igualdad, que bueno, sabemos que si quieren lo ponemos por acá, esto es igual a la raíz cuadrada del máximo en magnitud de los valores propios, ¿no? Y estos son valores propios de A transpuesta por A. ¿Ok? Para demostrar la igualdad hay que exhibir un X en Rn en la que se satisface. En la que, bueno, más bien para ser un poco más precisos, en la que un X en el cual o para el cual la norma 2 de AX es igual a precisamente eso. Si quieren lo podemos poner al cuadrado para quitarnos esta raíz. Es igual a este máximo. ¿Cuál creen que ustedes, cuál X creen ustedes que es el que hace que se dé la igualdad? ¿Cuál se les ocurriría? Quiero ver a ver si me van siguiendo. Recuerden, ¿qué tienen que ver estos semiejes en la elipse? Tienen que ver con los valores propios. Esas direcciones. Entonces, ¿cuál X escogerían ustedes? Bueno, en realidad tienen que ver las direcciones, pero las magnitudes estos tienen que ver con los valores. O sea, el módulo de este valor propio es mayor que el de este. Entonces, ay, se me perdió. ¿Dónde quedó lo que estábamos haciendo? Creo que se fue. Ah, se fue hasta la otra hoja. Sí, entonces, ¿qué X escogeríamos para obtener la igualdad? Aquí. O sea, vean lo que hemos hecho.
aquí en todo este desarrollo, todo es igual hasta aquí. O sea, la norma 2 de ax al cuadrado es igual a esta suma. Entonces la pregunta es, ¿cómo debe de ser el vector x para que se dé la igualdad? Con esto. Para que se dé la igualdad aquí. Bueno, creo que no me van siguiendo. Bueno, se puede agarrar el vector propio tal que, si yo agarro el vector propio tal que lambda s es el máximo, módulo de lambda es el máximo de los lambda i's, entonces se cumple la igualdad. ¿Por qué razón? Pues porque, si ustedes recuerdan, teníamos que esto era... Teníamos que eso era igual a esta cantidad, ¿verdad? Pero si yo tomo x de por sí como uno de los valores propios, entonces el producto de ese valor propio en este producto, o más bien en este, el producto de ese valor propio US con todos los demás, pues va a ser 0, ¿verdad? Y solamente va a sobrevivir el correspondiente término. Entonces tendría alfa S cuadrada lambda S. ¿Verdad? Entonces tendría que eso es igual a alfa S cuadrada lambda S. Perdón. Sería en donde, ok, pero como X es US, alfa S, entonces va a ser igual a 1, ¿no? La alfa S cuadrada es la norma de US cuadrado es igual a 1. Entonces, bueno, pues tendría lambda S igual a al máximo, ¿verdad? Se cumple la igualdad. Y bueno, pues con esto se comprueba que efectivamente la norma 2 de la matriz, pues es lo que habíamos indicado. Déjenme regresar a la presentación. Ok, pues entonces todo esto que está aquí en la demostración es lo que les acabo de explicar. ¿Sí? Aquí se escoge el vector X como el valor propio asociado al máximo valor propio. Aquí hay que ponerle que esto, aquí hay un error, es lo que acabo de observar. Ahorita, aquí, este debe de ser el módulo.
Déjenme guardarlo para acordarme. Y bueno, pues lo importante es precisamente esta expresión, ¿verdad? La norma 2 de una matriz, hay que formar primero la matriz A transpuesta por A y luego sacar el radio espectral, es decir, calcular los valores propios, y después sacar el módulo de todos los valores propios y escoger el máximo. Sacarle la raíz cuadrada y esa es la norma 2 de la matriz. Entonces, bueno, para mostrar cómo obtener esa norma para una matriz, vamos a considerar esta matriz de 3×3. Esta sí es la matriz a la que ya le sacamos anteriormente la norma, ¿verdad? Aquí está. Es esta matriz. La norma máxima, la norma 1 es la máxima por columna, dijimos que era 3. Y la norma infinito es la máxima por renglón, es igual a 4. La norma infinito. Ahora queremos calcular la norma 2 de esta matriz. Aquí en este ejemplo. Esto es lo que realmente ustedes deben de retener, ¿verdad? Cómo aplicar este resultado. Entonces, bueno, pues queremos la norma 2. Primero hacemos la transpuesta, A transpuesta por A. Me da esta matriz. Ya no voy a hacer los cálculos así detalladamente para ahorrar tiempo. Ustedes pueden verificar que A transpuesta por A es igual a esta matriz. Es muy sencillo. Le sacamos el polinomio característico, ¿verdad? Sustituimos la diagonal por 2 menos lambda, 5 menos lambda y 5 menos lambda y sacamos el determinante. Eso me va a dar ya en forma simplificada este polinomio. Ok, este polinomio tiene 3 raíces, lambda igual a 0, lambda igual a 3 y lambda igual a 9, que son los que se indican aquí, ¿verdad? ¿Cuál es el que tiene módulo máximo? Bueno, pues es el lambda 3, es igual a 9. Entonces la norma de esta matriz es la raíz cuadrada de 9, en este caso, que es el máximo, ¿verdad? El radio espectral, en este caso es 9. Entonces es 3. Coincide esta norma 2 con la norma, de acuerdo al ejemplo anterior, con la norma 1. No van cualquiera de las normas, pues no van a estar alejadas unas de otras. ¿Por qué razón? Pues porque sabemos que las normas en Rn son equivalentes. Por lo tanto, las normas matriciales pues también lo van a hacer porque también forman un espacio de dimensión finita, ¿verdad? Las matrices cuadradas. Ok. Bueno, este proceso se puede simplificar si la matriz a la que le queremos sacar la norma ya de por sí es simétrica. En este caso, observen que esta matriz no es simétrica. Es una matriz arbitraria. Entonces, bueno, pues hay que sacar A transpuesta por A de acuerdo a lo que acabamos de calcular, ¿verdad? Y después sacar los valores propios. Pero si la matriz A, si la matriz inicial es simétrica, si tenemos una matriz simétrica, entonces, pues A transpuesta por A tiene que ser igual a cuadrada, ¿verdad? Cuando la matriz es simétrica. Y entonces los valores propios de A transpuesta por A, pues van a ser lambda cuadrada, en donde lambda es valor propio de A. ¿Ok? Es decir, sacamos A transpuesta por A es A cuadrada por cualquier valor vector propio. Y pues me va a quedar todo este proceso, de tal forma que los valores propios de A transpuesta por A, pues son los valores propios al cuadrado. Y entonces, si uno sustituye en la fórmula de la norma 2 que acabamos de encontrar con el radio espectral,
pues este es el radio espectral de A cuadrada, que es pues precisamente el valor al cuadrado. Entonces me da el radio espectral de A nada más, ¿verdad? Ese es cuando la matriz es simétrica. Por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Esta matriz que está aquí es una matriz simétrica. En ese caso, no es necesario formar A transpuesta por A, porque pues sabemos que la norma de esa matriz simétrica va a ser igual a su radio espectral, ¿ok? Por ser simétrica. Si no es simétrica, pues entonces tenemos que sacar A transpuesta por A. Pero en este caso no es necesario, es más directo. Sacamos el polinomio característico de la matriz directamente. En este caso me dan las raíces 0, 2 y 3. Por lo tanto, el radio espectral es 3. Y por lo tanto, la norma 2 de esta matriz va a ser igual a 3. ¿Ok? Por ser simétrica. Ok. ¿Alguna duda, jóvenes, sobre esto? Con eso terminamos con la norma 2. No, profe, ninguna duda. Gracias. Ok. Bueno, entonces, pues ya habíamos visto estas propiedades, ¿verdad? De normas matriciales. La norma del producto de una matriz por un vector es menor o igual que el producto de las normas. El radio espectral de una matriz siempre es menor que la norma de A. Es por lo que acabamos de hacer, ¿no? Hace un momento. La norma de un producto de matrices es menor o igual que el producto de las normas y se cumple la desigualdad de triángulos para normas matriciales también. Ok. Bueno, las normas que hemos visto, la norma 1, la norma 2 y la norma infinito, o las normas P matriciales, se denominan inducidas. ¿Por qué se denominan inducidas? Pues porque son normas que satisfacen la propiedad de definición de norma que vimos anteriormente. Acá está, es esta. La propiedad 2.1, ¿verdad? A través de supremos, en donde para calcular la norma de una matriz necesitamos la norma vectorial. ¿Ok? Por eso se llaman inducidas estas normas, porque están asociadas a una norma vectorial, esas normas matriciales. Pero hay otras normas matriciales que no están asociadas a una norma vectorial. O sea, no se pueden decir que se calculan como supremos, como se menciona aquí. Y también siguen siendo normas. Una de esas normas es precisamente la norma de Frobenius, que sería algo así como una generalización de la norma 2 a el espacio Rn, R a la 2n para una matriz. Es esta. La norma de Frobenius de una matriz se define como la suma de todos sus coeficientes al cuadrado. Entonces es una suma de n cuadrada coeficientes. Y luego se le saca la raíz cuadrada. Esto es algo así como ver la matriz como un vector, en donde el vector pues es del tamaño de la matriz, ¿no? Que es n por n, o sea, es n cuadrada. Entonces, bueno, pues esa norma no es una norma, no se puede ver como una norma inducida. Es una norma, se puede demostrar que tiene las propiedades de norma, pero no es el supremo de productos de A por X, en ese caso. ¿Ok? Bueno, eso es nada más una aclaración para no suponer que todas las normas son normas inducidas. ¿Ok? No todas las normas vienen de una norma vectorial asociada a la matriz. Ok. Pues vamos entonces a ver el concepto de condicionamiento y estabilidad. De hecho, todo lo que hemos hecho acerca de normas matriciales, pues vamos a ver que lo vamos a utilizar de alguna forma
en los conceptos que vienen. Bueno, miren, este concepto de condicionamiento de estabilidad es importante que se comprenda por lo menos los principios básicos, ¿verdad? No se requiere que seamos expertos en estas cosas, pero sí los conceptos básicos para evitar problemas o para entender comportamientos cuando uno utiliza una computadora. Como ya vimos anteriormente en el capítulo anterior, la aritmética que se maneja en una computadora es aritmética finita. No es posible representar los números reales todos de manera exacta, ¿verdad? Solo un número finito de ellos es posible hacerlo. Entonces, inevitablemente, cuando uno hace operaciones en una computadora, se establece el redondeo, es decir, existen perturbaciones respecto a los cálculos exactos. Entonces, esas perturbaciones van a afectar principalmente dos aspectos. Miren, cuando uno quiere resolver un problema, generalmente el problema viene de un modelo y está expresado en forma matemática. Entonces, tenemos un modelo matemático, ¿verdad? Es un problema que puede estar expresado, por ejemplo, un sistema de ecuaciones, ¿no? Hay, por ejemplo, en ecuaciones diferenciales, generalmente numéricamente cuando se hacen aproximaciones, el problema original se convierte en el problema de resolver sistemas de ecuaciones. Entonces, bueno, pues es un modelo matemático, es un problema matemático. Una de las preguntas es, ¿cómo afecta esas perturbaciones en los datos o esos errores de redondeo al modelo? ¿Qué tan sensible es el modelo a esas perturbaciones? Eso tiene que ver con el condicionamiento. Entonces, el concepto de condicionamiento está íntimamente ligado al concepto de el problema matemático que uno quiere resolver. Otro aspecto importante es qué algoritmo va a utilizar uno para resolver ese problema matemático. Un problema matemático no solamente se puede resolver de una manera, sobre todo en una computadora. Hay muchas veces diferentes formas de resolver el mismo problema, es decir, diferentes algoritmos. Sin embargo, algunos algoritmos son mejores que otros. O sea, algunos algoritmos amplifican el error de redondeo, por ejemplo. Y algunos otros lo amortiguan, el error o las perturbaciones. Entonces, el otro aspecto importante a tomar en cuenta es cómo afectan esos errores de redondeo a los algoritmos que utilizamos para resolver el problema. Si tuviéramos una computadora con precisión infinita, no nos tendríamos que preocupar de estos aspectos, no tendríamos que estudiarlos, ¿verdad? Por eso es que ustedes no lo han visto en sus cursos de análisis. El análisis, pues, es simplemente, o el cálculo, es teoría, donde se supone que hacemos todo en forma exacta. Pero bueno, en una computadora no ocurre eso. Por lo tanto, tenemos que analizar cuál es el efecto de esos errores sobre, primero, el modelo que queremos resolver y segundo, sobre los algoritmos que queremos utilizar. Entonces, resumiendo, el condicionamiento se refiere al comportamiento bajo perturbaciones de un problema expresado matemáticamente. O sea, es el problema que queremos resolver, es el problema que le damos a la computadora. Y la estabilidad se refiere al comportamiento bajo perturbaciones de un algoritmo utilizado para resolver el problema en una computadora. Entonces, bueno, pues aquí es importante entender, déjenme quitar esto, que lo subrayé todo. O sea, es importante
entender que el condicionamiento está asociado a un problema. Este sí lo voy a subrayar. Y la estabilidad está asociado a un algoritmo. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes oigan la palabra condicionamiento, es asociado al problema que uno quiere resolver, y cuando se oiga el término estabilidad, está relacionado con el algoritmo que uno quiere utilizar. Son dos cosas distintas. ¿Ok? Entonces, bueno, en lo que sigue, vamos a estudiar primero el condicionamiento, o sea, cómo un problema es afectado por perturbaciones en los datos precisamente. ¿Ok? Y posteriormente vamos al final de este capítulo, vamos a estudiar cómo un algoritmo es afectado por perturbaciones precisamente en los datos, ¿no? Entonces, bueno, empecemos con el condicionamiento de un problema. Generalmente cuando tenemos un problema que queremos resolver, pues se puede expresar en forma abstracta como una función de esta forma, entre dos espacios normados. El primer espacio X es en donde están los datos que nosotros vamos a utilizar en ese problema. Y eh, el segundo espacio normado, pues es déjame quitar esta cosa. No sé cómo quitarlo. Ok. El segundo espacio normado es el de las soluciones. Entonces, esquemáticamente lo que estamos haciendo, déjenme compartir o sea que estamos simplificando. Tenemos un problema. Tenemos un problema que queremos resolver. Bueno, pues ese problema es alimentado con datos. Esos datos están en un espacio vectorial X. Entonces yo le doy un dato X, resuelvo el problema y voy a obtener un resultado Y. Estas son las soluciones. Ese resultado Y está en otro espacio. Los pedimos normados para poder calcular distancias, ¿verdad? Tanto en los datos como en las soluciones. ¿Por qué? Pues porque lo que queremos hacer es cómo esto se afecta bajo perturbaciones. Si yo tengo otro dato y tengo el mismo problema, ¿verdad? Y este mismo problema lo alimento con este dato perturbado respecto a pues queremos ver cómo es la solución. ¿Ok? O si la relación pues también es de suma, ¿verdad? Pero vamos a tener en general, dado un delta X, pues vamos a tener un delta Y, ¿verdad? Al perturbar el dato. Entonces lo que queremos analizar es precisamente esta relación. Generalmente, entonces el problema es un problema matemático. O se expresa, le pongo así. Generalmente el problema se expresa como un problema matemático. Entonces, podemos utilizar precisamente una función, ¿no? O sea, Y igual a f de X. Esta función f, pues es una función que va del conjunto de datos al conjunto de soluciones, ¿verdad? En donde generalmente
F es continua. Puede ser lineal o no lineal, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea es que si tenemos delta X, ¿verdad? Si tenemos una perturbación X más delta X, pues a nosotros nos interesaría ver cómo es la solución en X más delta X, ¿verdad? Y cómo se compara con la solución en X. Entonces, pues a esto le podemos llamar la perturbación en las soluciones, ¿verdad? Es una diferencia. La solución en una instancia perturbada menos la solución en el valor exacto. Esa es una perturbación en la solución, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esta es una forma de estudiar el comportamiento de un problema. En este caso es una función bajo perturbaciones. Entonces, bueno, pues esa es la idea general de cómo estudiar este problema. Por ejemplo, aquí se da como ejemplo el problema de la suma de dos números, ¿no? Si tienen dos números, su suma, pues es un problema matemático. Hay que encontrar el valor. Su valor, pues va a estar dado por una función, que es la función suma. Los espacios vectoriales, pues son R2, o sea, el dominio, pues son dos números, X1 y X2, ¿verdad? Es esto, es R2. Y la solución, pues es la suma de los dos, es un número real, por lo tanto, el conjunto de soluciones es un número real. Entonces, vamos a decir que el problema es bien condicionado si cualquier perturbación pequeña de el dato X ocasiona un cambio pequeño en el resultado f de X. Por otro lado, el problema va a ser mal condicionado si pequeñas perturbaciones en los datos ocasionan cambios significativos en los resultados. Eso va a depender del problema, ¿verdad? Dependiendo del problema, pues podemos tener cambios pequeños en los resultados con cambios pequeños en los datos. Pero si el problema no está bien comportado, no es muy noble el problema, pues entonces es mal condicionado y una pequeña perturbación puede hacer cambios significativos en los resultados. Entonces, bueno, pues para poder establecer de manera precisa ese cambio de resultados respecto de los datos, pues hay que usar, pues uno ya está pensando en derivadas, ¿verdad? O sea, la derivada de una función mide la tasa de cambio de la función respecto a el argumento, X, ¿verdad? Entonces, bueno, pues en este caso, pues como vamos a trabajar con funciones en espacios arbitrarios, que pueden ser multidimensionales o pueden ser de otro tipo, recuerden, son espacios normados. Entonces, pues no definimos propiamente la derivada, sino una cantidad que se llama el número de condición. ¿Qué es esa cantidad? Pues lo que se mide es la perturbación en la función con respecto a la perturbación en los datos. O sea, es el cociente la perturbación en los resultados respecto a la perturbación en los datos. Entonces, recuerden, delta F, pues dijimos que era f de x más delta menos f de x, donde delta x, pues es la perturbación en los datos, ¿no? Delta x es una perturbación del dato x.
Entonces, el número de condición absoluto, en este caso, pues es importante esto del número de condición absoluto, se define de esta manera. Es si nosotros tenemos un conjunto de perturbaciones delta X que son distintas de 0, pues vamos a sacar la mayor de estas cantidades. Es decir, es la perturbación de F respecto a X. ¿Ok? Entonces, en realidad, pues este K-gorrito, déjenme compartir una pantalla, una pizarra para entender esto. O sea, yo tengo un problema matemático de un conjunto de valores X, de datos, a un conjunto Y de soluciones. Si yo tengo una instancia, es decir, un valor de X, y tengo un conjunto de perturbaciones, vamos a ponerlo así, ¿no? De perturbaciones delta X de esta instancia. Recuerden, por ejemplo, si X está en R2, ¿por qué le llamo conjunto de perturbaciones? Porque si yo aquí tengo un valor en R2, por ejemplo, X es el vector X1, X2, entonces la delta X pues puede apuntar en diferentes direcciones, ¿verdad? Tengo diferentes formas de perturbar este punto original. Tengo una infinidad de formas de perturbar este dato. Entonces, cada una de ellas, pues, es distinta, ¿verdad? Pues tengo un conjunto de perturbaciones. Entonces, el número de condición absoluto de F en X, se pone K gorrito de X, es el supremo de todos los cocientes, estos. Delta F, la norma, claro, porque hay que medir cuánto se perturba en el espacio correspondiente entre la perturbación en el espacio X con delta X distinto de 0, ¿no? Claro, el 0 es del espacio X, ¿no? Aquí este 0 está en el espacio que uno esté considerando, ¿no? Esto es lo mismo que el supremo de f de x más delta x menos f de x en la norma y entre la norma de delta x. Se parece a la definición de derivada, pero no es derivada, porque aquí tenemos un supremo, no tenemos un límite, ¿verdad? No nos interesa el límite cuando las perturbaciones tienden a 0, porque pues todas las perturbaciones cuentan, ¿no? Entonces, lo que me interesa en este caso no es el límite, sino el supremo de todas las perturbaciones, ¿ok? Esto es lo que me va a indicar esta cantidad. Es una forma cuantitativa de indicar si un problema es bien comportado o no, ¿verdad? Si K gorrito de X es mucho mayor que 1, por ejemplo, 10 a la 9, 10 a la 20, entonces el problema F es mal condicionado.
Por el contrario, si cada X es pequeño, bueno, esto de pequeño o grande depende, ¿no? Todavía incluso, por ejemplo, 1, 10 al cubo. Todavía 10 a la 6 se puede considerar que no es mal condicionado. Entonces, el problema es bien condicionado. ¿Ok? Entonces, bueno, pues esta es la forma de medir si es el problema bien condicionado o mal condicionado. Esto es importante saberlo cuando uno va a resolver un problema, porque pues si el problema es mal condicionado, entonces hay que tener cuidado al resolverlo con una computadora. Y si el problema es bien condicionado, no necesita uno tomar tantas precauciones. Es por esa razón por la que es bueno conocer el problema que vamos a resolver desde este punto de vista. Entonces, bueno, pues esa es la idea de esta definición. Ok. Entonces, bueno, aquí se muestra un ejemplo para entrar en materia. Por ejemplo, un problema muy común en el álgebra lineal es la multiplicación de una matriz por un vector, A por X, en Rn, ¿verdad? La matriz, pues, es una matriz cuadrada. Entonces, el problema es el problema de multiplicación matriz por vector con A dada. Entonces, bueno, pues ese es un problema, ¿verdad? Si uno quiere calcular en muchos problemas que vamos a resolver un poquito más adelante, vamos a tener que multiplicar matrices por vectores. Y eso pues lo vamos a tener que hacer en la computadora. Pues la pregunta es si el problema es mal condicionado o bien condicionado, ¿verdad? Entonces, bueno, pues una forma de responderlo, no es la única, pero pues es una forma consistente, digamos, es encontrar el número de condición absoluto del problema. En este caso, pues el conjunto de datos es X, ¿verdad? Es el vector por el cual vamos a multiplicar, está en Rn, y el resultado me va a dar también en Rn, ¿no? Si la matriz es de n por n. Por lo tanto, los espacios, en este caso, pues son los mismos, es Rn, y la norma que se va a usar, pues es la misma para ambos, ¿no? En X y Y. Y puede ser cualquier norma vectorial. Entonces, si calculamos el número de condición, pues sabemos que en un X dado, aunque aquí no estoy poniendo la dependencia explícita de X, se debe de poner, ¿verdad? La definición indica que es para un valor, para un dato X, ocurre eso, ¿verdad? Bueno, en este caso no lo estoy poniendo porque al final se encuentra que no depende de X el resultado, pero bueno, vamos a verlo. Bueno, entonces el supremo de este cociente, pues es el supremo de esta cantidad. Delta F es F en X más delta X menos F de X. Y como el problema es F de X igual a el producto de la matriz por el dato, entonces, bueno, pues esto es lo mismo que la matriz por el dato perturbado menos la matriz por el dato, exacto, entre la perturbación. Bueno, pues por linealidad vamos a tener A por X más A por delta X menos A por X. Entonces se van a cancelar el primero con el último y me va a quedar solamente A multiplicado por la perturbación entre la perturbación. Y el supremo es sobre todas las perturbaciones distintas de cero. Pero bueno, precisamente este supremo es la definición de norma de A, ¿verdad? Recuerden el supremo de A por X entre X para cualquier X distinta de cero
siempre es la norma de A. Entonces, bueno, pues encontramos que el número de condición del problema de multiplicar una matriz por un vector, dada la matriz, es la norma de la matriz. Entonces, esto quiere decir que cuando vayamos a multiplicar una matriz por un vector en una computadora, tenemos que tener cuidado si la matriz tiene norma grande o norma pequeña. Esta norma puede ser cualquiera de las normas que hemos visto, la norma 1, la norma infinito, la norma 2. ¿Ok? Entonces, lo que me está diciendo esto es, entre mayor sea la norma de la matriz, mayor va a ser el efecto de una perturbación en X cuando multipliquemos. ¿Ok? Mayor va a ser el error si tenemos perturbaciones o redondeo. Entre menor sea la norma de la matriz, pues menor va a ser el error. Entonces, bueno, pues recuerden que si X, por ejemplo, es un valor en el círculo unitario, el círculo unitario bajo esa transformación se transforma en una elipse. Entonces, entre más alargada sea esa elipse, su norma va a ser, la norma 2 por lo menos va a ser mayor. Puede ser que la matriz A sea singular, ¿verdad? En ese caso, si la matriz es singular, pues entonces pues la norma puede ser infinito, de hecho. Entonces, para matrices que son cercanas a matrices singulares, hay que tener especial atención, o matrices que son singulares, especial atención cuando queremos hacer operaciones en una computadora, porque vamos a obtener resultados probablemente erróneos. ¿Ok? Para eso sirve todo este análisis que estamos haciendo. Bueno, la idea es mostrarles que pues, las computadoras no son cajas mágicas, ¿no? No se puede hacer lo que uno quiera con ellas. Hay que trabajar con cuidado, sobre todo en cálculo numérico. ¿Alguna duda, jóvenes? No, profesor. No por el momento, profesor. A ver, para descansar un momento, voy a tomar lista y continuamos. A ver, déjenme comentarles. Vamos a tener ayudante en este curso. Déjenme mostrarles aquí. He cambiado la planeación porque he incluido la información de la ayudante. Entonces, déjenme compartirles. Uy, ya se me perdió la... Con tantas ventanas, se pierde la ventana de Zoom. Entonces, ok, mire, voy a ir a la página del curso con mi nombre, Héctor Juárez. Acá está. Okay. Ahí estoy en la página del curso. Voy a UEAS, análisis numérico. Y aquí ya hay una planeación del curso actualizada al día de ayer. La actualicé porque vamos a tener, como ya les mencioné, una ayudante. No sé, a lo mejor algunos de ustedes la conocen. Se llama Ariadna Juárez Valencia. No somos familiares, nos apellidamos igual, pero es una fortuna encontrar a alguien que se apellide igual en toda mi existencia. Se llama Ariadna. Este es el email de ella. Y les puede dar asesorías todos los martes a las 12, de 12 a 2, me imagino, por ahí, ¿no? O en algún otro horario, pero si ustedes no pueden en ese horario, en otro horario por cita anticipada. ¿Ok? Ella ya está en la maestría, ya terminó la licenciatura. Me han dicho que aunque yo no la conozco académicamente,
Me han dicho que es una buena, es muy buena pues académicamente. Entonces, bueno, pues espero que ella les sirva para las posibles dudas que puedan tener. Yo sé que muchas veces ustedes como que tienen más confianza con alguien pues más cercano a su edad, ¿no? Como que a veces a los profes no sé por qué nos tienen miedo, ¿no? No todos somos ogros, pero bueno, es un apoyo más, siempre es muy bueno. Entonces yo le pedí que pues los atendiera, que viera lo de los problemas con ustedes en caso que tuvieran dudas. Claro, yo también sigo disponible para dudas que ustedes también tengan o en caso de que no se pueda resolver alguna duda o problema con la ayudante, pues lo vemos conjuntamente en los talleres. De todos modos, vamos a seguir manteniendo los talleres después de que terminemos cada capítulo. Esa es una parte importante del curso y me interesa ir pues también monitoreando cómo es que van evolucionando ustedes o si se quedan atrasados, etcétera. Entonces, Ariadna pues va a ayudar bastante en esa parte. Así que, bueno, vayan ahí a la página, vean sus datos y contáctenla en el momento que ustedes consideren conveniente. Espero que puedan hacer uso de ese recurso, ¿no? Bueno, pues miren, ¿cuánto nos queda? Pues unos 20 minutos. Vamos entonces a reanudar la clase. Nos quedamos en buscar la presentación, acá está. Nos quedamos en esto de multiplicación matriz por vector. Bueno. Miren, vamos a establecer entonces, pues ya tenemos el concepto de número de condición absoluto, perdón, el número de condición absoluto de un problema dado, ¿no? Dado por una función f. Es un concepto pues similar al de norma, ¿verdad? Entonces, como es similar al de norma de una matriz, que es un supremo de un cociente, pues claro, ¿no? En el caso de multiplicación de matriz por vector, pues me da la norma de la matriz, ¿verdad? Eso no es casualidad, es porque la definición de número de condición absoluto es similar al de norma, ¿ok? Solo que en lugar de, bueno, cuando f es precisamente a por x, pues me da la norma de a. En otros problemas me va a dar otra cosa. Entonces, bueno, aprovechando que las funciones f en general pueden ser suaves, ¿eso qué quiere decir? Bueno, pues que puede ser que la función f sea diferenciable. Eso ocurre en muchos casos. Por ejemplo, esta función que tenemos aquí es diferenciable. ¿Cuál es la derivada de esta función? A ver si se acuerdan de sus cursos de cálculo. En el caso multidimensional, se sustituye la derivada por el jacobiano. ¿Cuál sería el jacobiano de esa función? Es la matriz de derivadas parciales. ¿Nadie me puede responder? Esta es una función de Rn en Rn. ¿Cuál es su jacobiano? O su derivada. ¿Nadie sabe?
serían las derivadas parciales de ese vector por cada una de sus, bueno, con respecto a cada una de sus componentes. Claro, respecto a X1, X2, X3. Pero bueno, o sea, para una función de este tipo, pues es bien conocida, ¿no? ¿Cuál es la matriz jacobiana? La jacobiana es una matriz, es la matriz de derivadas parciales. Si la función va de Rn a Rn, pues es una función vectorial, ¿verdad? F1, pues es la primer renglón de A por X. F2 es el segundo renglón de A por X, y así sucesivamente, ¿no? Bueno, el jacobiano es la matriz A. Esas cosas deben de saberlas ustedes, pues ya llevaron varios cursos de cálculo. Entonces, bueno, lo que quiero comentar es que si la función f es diferenciable, lo cual ocurre en muchos problemas, entonces f en x más delta x se puede expresar con una aproximación a primer orden en las derivadas usando esta expansión, ¿verdad? Se puede encontrar con el teorema del valor medio o con la expansión de Taylor, en donde el término complementario o de error pues es proporcional a la norma de la perturbación al cuadrado. En este caso, pues este es como una H, ¿verdad? Es una perturbación. Entonces, gracias a eso, pues vamos a tener que entonces la diferencia entre la función en X, o sea, el valor de la función en el dato perturbado menos el valor de la función en el dato exacto, pues es precisamente el jacobiano por delta de X a primer orden, ¿verdad? Donde F' pues es el jacobiano, matriz de primeras derivadas. Entonces, si tomamos en cuenta que delta F es el jacobiano por delta X, pues lo sustituimos aquí en esta expresión y dividiendo entre delta X, pues simplemente me va a dar, pues como el jacobiano es una matriz, pues es la norma de la matriz jacobiana, ¿verdad? Esta, recuerden, es una matriz para cuando tenemos el valor X dado. Por lo tanto, pues coincide con el número de condición absoluto coincide con el concepto de norma de matriz. Solamente que aquí es la matriz jacobiana de la función f que nosotros tenemos. Eso es cuando la función es derivable. Entonces, bueno, pues esta es otra muestra de que la conexión entre definición de norma de matriz y definición de número de condición absoluto están íntimamente relacionados. ¿Ok? No es lo mismo, pero están relacionados. Ok, entonces, cuando tenemos este problema, pues la jacobiana claramente es la matriz A, que es lo que nos dio aquí. Ok. Bueno, otro ejemplo es el que se muestra aquí en 2.7, en donde se considera el problema de la resta de dos números, X1 y X2. Entonces, como el argumento son un par de números, X1 y X2, pues esta es una función de R2 a R, ¿verdad? Porque la resta pues me da un número real. Entonces, bueno, pues el jacobiano de esta función es continua y diferenciable también en cualquier punto x igual a x1, x2. Entonces el jacobiano pues es la parcial de f respecto a x1, que es igual a 1, y la parcial de f respecto a x2 es menos 1. Entonces, en realidad es un vector renglón de esta forma, 1 menos 1. Ese es el jacobiano. Entonces, de acuerdo a lo que encontramos anteriormente, su número de condición absoluto entonces es el jacobiano. Es decir, es la norma precisamente de esta cantidad. ¿Verdad? Si utilizamos la norma, bueno, podemos utilizar la norma infinito, la norma 1, la norma 2, ¿verdad? Aquí se utiliza la norma infinito.
Recuerden, la norma infinito es la máxima suma por renglón, pero aquí nada más hay un renglón. Entonces la suma pues es 1 más valor absoluto de menos 1 es 1 más 1 es 2. Esa es la norma infinito del jacobiano. Entonces el número de condición es 2. ¿Ok? Si tomáramos la norma 1, entonces sería el máximo por columna. Pues la norma sería 1, ¿no? Si tuviéramos la norma 2, tendríamos la norma de esta cantidad. Serían la raíz de 2. Todos ellos son números pequeños, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que el problema de la resta de dos números es un problema bien condicionado. O sea, no hay acumulación catastrófica de error en ese caso, ¿no? Cuando se restan dos números. Igual cuando se suman o se multiplican, cuando se dividen hay que tener cuidado en el numerador, ¿verdad? Porque si tenemos un número pequeño en la división en el denominador, pues eso causa problemas. Bueno, entonces eso es en resumen, el número de condición absoluto para un problema. O sea, es bien esta definición 2.6 o si la función es diferenciable, entonces el número de condición coincide con el jacobiano de la función en el punto X. ¿Ok? Miren, como en cálculo numérico, en realidad, eso ya se los mencioné anteriormente. En cálculo numérico, en realidad lo que importan son cantidades relativas. ¿Por qué razón? Pues porque el sistema de punto flotante está basado precisamente, el error de redondeo está basado precisamente en cambios relativos. Por lo que ya mencionamos anteriormente, los intervalos binarios son cada vez de longitud mayor entre más nos alejemos del origen. Y el número de números de máquina en un intervalo binario siempre es el mismo, independientemente de cuál intervalo estemos. Entonces, bueno, pues uno va a decir, bueno, pues todos los números de máquina se van a ir separando cada vez más conforme nos alejamos del cero. Pues sí, así es. Pero la separación relativa no. La separación relativa siempre es la misma y es igual al épsilon de máquina. ¿Ok? Entonces, bueno, lo importante son cantidades relativas. Por esa razón es que se utiliza el número de condición relativo. El número de condición relativo es simplemente dividir la perturbación en F por el valor de F en el valor exacto y la perturbación en X por el valor de X. Entonces, si hacemos esas dos divisiones, dos cocientes, digamos, en el numerador y en el denominador, pues tenemos lo que se llama el número de condición relativo. Esto es importante. Entonces, lo voy a remarcar ahí y igual, pues esta es la definición, ¿verdad? El número de condición relativo, pues es el mismo supremo, excepto que en el numerador vamos a dividir a su vez por el valor de f en x y en el denominador el valor de delta x entre x. Entonces, bueno, para hacer un poquito más, quiero compartir una pizarra para entender un poquito más este concepto. Pues déjenme poner aquí número de condición relativo de un problema matemático. Y ya dijimos que el problema matemático lo expresamos como función entre dos espacios normados, ¿verdad? En
una instancia. Lo pueden ver como dato, ¿verdad? X es claro, puede depender de X, ¿verdad? Entonces esto va a ser el supremo sobre todas las perturbaciones alrededor de X. Dijimos la norma de delta F. Claro, ¿no? Este es en Y. Dividido. Bueno, anteriormente teníamos la norma de delta F entre la norma de delta X, ¿verdad? En X. Ese es el número condición absoluto. Para obtener el relativo, simplemente dividimos el numerador entre la norma de f de x. Es en y. Y dividimos entre la norma en el denominador, entre la norma de x en x. Entonces, lo que me va a dar esta cantidad, dado que f de x y x no dependen de delta x, pues entonces los podemos sacar, ¿verdad? Este sale multiplicando. Entonces me va a quedar la norma de x en el espacio x entre la norma de f, ¿no? En el espacio y. Por el número de condición relativo. Es lo que me va a quedar esta cantidad, ¿no? Entonces, el número de condición relativo es esta cantidad. Entonces, simplemente estoy sacando esto y me va a quedar el supremo de esta cantidad, ¿verdad? Pero el supremo de esta cantidad, es decir, esto, es precisamente el número de condición absoluto, ¿no? Pero si la función, además, es además diferenciable, pues sabemos que el número de condición relativo es el jacobiano, la norma del jacobiano de f en ese punto, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esa sería la norma inducida por la norma en Y, ¿verdad? Claro, ¿no? Norma Y y norma X. ¿Por qué? Pues porque tendríamos que esta cantidad está en Y y esta cantidad está en X. Este es X, ¿verdad? Entonces, bueno, pues lo que finalmente vamos a tener, si la función es diferenciable, pues entonces vamos a tener que esto va a ser igual a la norma del jacobiano. No le voy a poner nada aquí. Eso depende, ¿no? De los espacios. Por la norma de X entre la norma de f de X. ¿Ok? Entonces nada más hay que multiplicar por estos términos la norma de, perdón, el número de condición absoluto, ¿verdad? Entonces, bueno, pues eso es lo que tenemos aquí. El número de condición relativo, pues es el jacobiano por la norma de X entre la norma de f de X. No se están poniendo X y Y, ¿verdad? Para no ser así tan estrictos en la notación. Entonces, bueno, este es realmente el número de condición que nos importa a nosotros en el cálculo numérico. Entonces, bueno, es el que vamos a usar de ahora en adelante, el número de condición relativo. ¿Ok? Y es el que nos importa de que sea chico o sea grande. Entonces, por aquí, por ejemplo, se dice, si K es pequeño, este número de condición relativo es pequeño, pues
Entonces se dice que el problema es bien condicionado. El problema que tenemos. Si es grande, 10 a la 6 todavía no es grande. 10 a la 16 sí es grande porque ya está cerca de 16 cifras en potencias. Eso sí ya es un número grande. Entonces el problema sería mal condicionado. Pues aquí se muestra el ejemplo de calcular Profe, el disculpe, número de no, condición de la raíz. no está compartiendo pantalla, profe, perdón. Sí, gracias. Sí, avísenme más rápido porque luego yo avanzo y no me doy cuenta. Es un error muy frecuente. Entonces, lo que les decía es que el número de condición relativo, pues, finalmente es multiplicar el número de condición absoluto por el valor absoluto de X, o más bien la norma de X entre la norma y la función. Entonces, dependiendo de si este número es grande o pequeño, pues el problema es mal condicionado o bien condicionado. Ok, este es el que vamos a usar y no se le llama, le vamos a llamar así a secas, le vamos a llamar número de condición, el número de condición relativo, pero generalmente se le llama número de condición así a secas. Ok, se le quita el concepto de relativo. Si quieren, ahí lo podemos poner así. Se le puede quitar el término relativo. Entonces le vamos a llamar número de condición nada más. ¿Ok? Y al otro, pues el absoluto. Pero el absoluto no lo vamos a usar. Y entonces, bueno, pues vamos a usar nada más este. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el problema de calcular la raíz cuadrada. Entonces, la función, pues es f de x es igual a raíz de x. El jacobiano, pues es la derivada, ¿no? La derivada va a ser 1 entre 2 raíz de x. Por lo tanto, su número de condición, pues va a ser la norma del jacobiano, que pues es esta cantidad. Como x es positivo, en este caso la norma pues va a ser el valor absoluto, ¿no? Y es el mismo número. Por el valor absoluto de x, que es x, entre el valor absoluto de f de x, que es la raíz de x. Haciendo operaciones, pues uno encuentra que esto es igual a un medio, ¿no? Porque x entre raíz de x es raíz de x, entre raíz de x me da 1. Entonces nada más me queda un medio. Por lo tanto, el problema de calcular raíz cuadrada es bien condicionado, porque es un número pequeño. ¿Ok? Bueno, aquí se da el ejemplo de, por ejemplo, otra vez, ¿no? El de la resta de dos números. También es bien condicionado, pero el número de condición relativo, pues me dice que esto depende de x1 menos x2. Entonces, el problema de la sustracción de dos números es mal condicionado cuando ambos números son muy cercanos. Entonces, bueno, pues digo, lo que pasa es que si es menor que el épsilon de máquina, pues muchas veces me va a dar 0, ¿verdad? Pero es distinto de 0, en realidad. Entonces, bueno, esto hace un poquito más problemática la resta. Y miren, finalmente, pues déjenme, a ver, ¿qué hora es? 9:51. No, mejor estos dos ejemplos que vienen, los vemos la próxima ocasión, porque son importantes y sirve que recordamos, ahorita ya están muy cansados. Simplemente aquí en esto de la resta, pues los cálculos, el jacobiano, pues ya vimos que era 1 menos 1, ¿verdad? En un punto X cualquiera. Y su norma infinito, pues es 2. Entonces, calculando esta cantidad, ¿verdad? La norma del jacobiano dijimos que era 2. Y la norma de X, si es la del máximo, pues es el máximo de las componentes de X. Y f de X, pues es la resta. Entonces, la norma de f de X es el valor absoluto. Por eso me queda esta cantidad. Entonces, bueno, hay que tener
cuidado con la sustracción de números cuando son muy cercanos, porque eso hace que el problema sea mal condicionado cuando los números X1 y X2 son muy cercanos entre sí. Y bueno, pues ahí lo dejamos por hoy. Ya en la próxima terminamos este tema y espero que también el otro, que es un poquito más corto, el de estabilidad. Pues nos vemos entonces el próximo viernes. Que tengan buen día. Gracias, Gracias, profe. igualmente. Igualmente, hasta luego. Aprovechen al ayudante, por favor. No le voy a pedir otra actividad a ella, más que los auxilie a ustedes en lo que se pueda. Sí, Bueno, profe. Gracias. nos vemos. Que estén bien. Hasta luego. Hasta luego, profe, buen día.